Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Negocios locales, episodio 8. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y os invito a escuchar este podcast donde buscamos que los negocios de ámbito local consigan más clientes y más negocio gracias a la mejora de su posicionamiento y visibilidad en Internet. En este podcast hablamos de muchísimas cosas y todas relacionadas con los negocios locales, de Google My Business, de herramientas, de menciones, de búsquedas del usuario, y hoy vengo a hablaros de las analíticas, de las métricas que Google My Business ofrece a los negocios locales. Ya sabéis de episodios anteriores que a mí me encanta dar cifras, datos. El tema de las métricas, la verdad, es que me interesa muchísimo. ¿Y por qué? Porque es que lo que no mides no lo puedes gestionar, ya que no sabes si lo que está pasando es adecuado o no, y porque tampoco sabes identificar una tendencia. Es súper importante saber lo que está pasando porque de esa manera puedes establecer medidas correctoras, porque si no, muchas veces te das a dar cuenta cuando ya es demasiado tarde. Y hoy precisamente vamos a hablar de esas analíticas básicas que ofrece Google My Business. Y digo básica porque no es una información demasiado profunda. Pero bueno, para empezar y sobre todo para aquellos negocios que todavía no llevéis a cabo un análisis muy exhaustivo de lo que está pasando respecto a vuestra visibilidad en Internet, puede ser muy interesante. ¿Cómo se accede a la parte de las analíticas? Pues tienes que entrar en tu panel de administración de Google My Business e ir a la parte de estadísticas. Las primeras estadísticas que te encuentras tienen que ver en cómo te encuentran tus clientes. En esta sección hay un gráfico en forma de anillo que distingue entre búsquedas directas, búsquedas indirectas y búsquedas por marca. ¿Y qué son este tipo de búsquedas? Veréis, búsquedas directas son aquellas que hace el cliente potencial poniendo en el buscador el nombre de tu empresa. Por tanto, normalmente estas búsquedas son de clientes que ya te conocen y te buscan para encontrar tu número de teléfono o recordar tu dirección. Ejemplo de ello puede ser Panadería La Colina. Quien esté haciendo ese tipo de búsqueda es que quiere encontrar Panadería La Colina. Por tanto, le aparecerá la ficha de Google My Business de este establecimiento y ahí encontrará todo el detalle e información que haya metido el negocio local. El teléfono, la dirección, podrá dejar una reseña, podrá ver cómo llegar. Como os digo, aparece el Knowledge Panel o panel de conocimiento que, como vimos creo en el episodio 2, os lo dejo si eso en las notas del programa, viene toda la información relativa a la ficha del negocio local. Diferentes estudios señalan que los sectores que requieren cierta investigación por parte del cliente, es decir, que no hay compra por impulso, tienen altos porcentajes de búsqueda directa. Algo lógico, ya que después de investigar, leer comentarios, recomendaciones, el usuario tiende a buscar directamente aquel negocio por el que se ha decidido. Imaginaros, por ejemplo, un negocio que tenga que ver con la salud, una consulta médica. Normalmente las personas que están buscando un profesional determinado porque tengan una dolencia, lógicamente van a querer buscar opiniones de ese profesional. No solamente lo que aparezca en su ficha de Google My Business, también buscarán, por ejemplo, en directorios tipo Doctoralia e incluso a lo mejor buscan en otras fuentes médicas. Una vez que se hayan hecho su composición de lugar y hayan identificado cuáles son los mejores profesionales para esa dolencia que tienen, será cuando busquen a la clínica de ese profesional. En este caso, ese tipo de negocio local, lógicamente tendría una búsqueda directa porque el usuario estaría buscando a ese profesional en concreto. Como os decía, en ese tipo de búsquedas lo que suele aparecer es el Knowledge Panel, que es la ficha del negocio resumida para el cliente con toda la información que el negocio local haya metido. Luego tenemos otro tipo de búsquedas que son las búsquedas indirectas o también conocidas como búsquedas por descubrimiento. Y son aquellas donde el usuario te encuentra
no porque te esté buscando a ti con nombres y apellidos como en la anterior en búsquedas directas, sino porque está buscando la categoría de tu negocio o el servicio que ofreces. Aquí sin duda triunfan aquellos negocios que tengan bien trabajado su SEO y su posicionamiento. Vamos a poner un ejemplo de búsquedas indirectas. Imaginemos que estamos buscando puzzles Lego. Puzzles Lego no es ningún negocio local, sino un producto que puede ofrecer diferentes jugueterías. Entonces, aquellas jugueterías que hayan posicionado dentro de su contenido, ya sea en su web, en la parte de publicaciones de Google My Business o, por ejemplo, en su blog, este tipo de contenidos tendrán más relevancia para este tipo de búsqueda y puede que aparezcan en el local pack. Por tanto, las jugueterías que aparezcan son las que tienen mejor trabajado el SEO y mejor trabajado los contenidos para esa intención de búsqueda del usuario. Y por tanto, serán encontradas por una búsqueda indirecta, porque el usuario no estaba buscando la juguetería, el nombre que sea, sino que estaba buscando un tipo de juguete en concreto. Por tanto, las búsquedas indirectas son muy importantes y desde luego a mí son las que más me gustan, porque son las que te pueden ayudar a crecer de forma exponencial, ya que si empiezas a trabajar muy bien el SEO y el posicionamiento, te estarán encontrando por los productos y servicios que ofreces. Por tanto, la posibilidad de que te encuentre cada vez más gente es mucho mayor. Y poco a poco, a medida que te conozcan y estén satisfechos con el tipo de producto y servicio que ofrezcas, pasarán esas búsquedas de ser indirectas a directas. Pero sin duda, las búsquedas indirectas son la mejor puerta de entrada para que los negocios locales se hagan un hueco y empiecen a vender más productos y servicios. Por tanto, trabajar muy bien vuestro posicionamiento. ¿Cómo? Trabajando muy bien el contenido, pero no solamente de la ficha de Google My Business, que por supuesto, sino también de vuestra web, vuestras categorías de productos, de servicios, vuestro blog. Todo eso os ayudará a tener mucha más visibilidad. Y luego ya tenemos las búsquedas por marca. Las búsquedas por marca son aquellas donde el usuario busca una marca que tú ofreces. Imagínate, por ejemplo, que eres una tienda de electrónica y vendes altavoces de diferentes proveedores. Por tanto, apareces como un resultado más dentro del local pack, donde habrá diferentes negocios que también ofrezcan ese mismo producto de ese mismo proveedor. Este gráfico, donde te dicen cómo te encuentran tus clientes, donde te diferencian esas búsquedas directas, indirectas y por marca, pueden reflejar información tanto del último mes como del último trimestre como máximo. Por tanto, es importante que estés revisando continuamente cómo va evolucionando. Como os digo, a mí me gusta muchísimo el tema de las búsquedas indirectas porque eso significa que estás trabajando bien tus contenidos. Justo después de este gráfico de búsquedas, te encuentras el listado de palabras o intenciones de búsqueda para las cuales estás apareciendo, lo que te da una idea de para qué intenciones estás funcionando mejor y cuáles debes mejorar. Esto es muy importante porque debes aparecer para aquellas intenciones de búsqueda que tengan un buen volumen mensual, pero también que tengan que ver con tu negocio. Es decir, que si eres una clínica veterinaria, lo ideal es que aparezcas para intenciones de búsqueda relacionados con tema de cuidado de mascotas y no a lo mejor para tema de piensos si tú, por ejemplo, no estás ofertando ningún tipo de producto de ese tipo. Por tanto, es muy interesante que veas por qué tipo de búsquedas te están encontrando, que analices si ese tipo de búsquedas son las que te interesan y si te interesa alguna otra más y no estás apareciendo, entonces debes trabajar el contenido y el SEO para ese tipo de intención de búsqueda. Y Google My Business sigue dándonos más información a través de su panel de administración. Lo siguiente que intenta es diferenciar entre las personas que nos han encontrado por Google Maps y las que lo han hecho desde el propio buscador de Google. A veces puede resultar confuso porque se trata de un gráfico acumulativo, pero bueno, voy a intentar explicároslo a ver si se me entiende. Se trata de un gráfico de área donde en el eje horizontal, el X, lo que muestra es la evolución de los días, el tiempo, y en el eje Y, el vertical, el volumen de visualizaciones, número de visualizaciones. El primer gráfico, el gráfico de abajo, te muestra el número de visualizaciones que has tenido por día en la ficha de Google Maps. Es decir, cuánta gente te ha encontrado a través de Google Maps a lo largo de los días. Y justo encima aparece el número de visualizaciones que ha tenido tu ficha en el buscador de Google. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser acumulativo, donde acaba el gráfico de tus visualizaciones en Google Maps, empieza el siguiente gráfico que son las visualizaciones de tu ficha en Google.
en el buscador normal. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al ser acumulativo parece que siempre tienes más visualizaciones en el buscador normal, pero no tiene por qué ser así. Es decir, que si por ejemplo tú has tenido en Google Maps unas búsquedas de 50 un día en concreto y ese día has tenido en el buscador normal de 10, habrás tenido un total de 60 visualizaciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como el gráfico de búsquedas en el buscador normal está cerca de 60, te puede llevar a pensar erróneamente que has tenido 60 visualizaciones desde Google. Pero no es así. Has tenido 60 visualizaciones a nivel global, 50 a través de Google Maps y las otras 10 desde el buscador. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Lo que te recomiendo es que para no llevar a error desactives cada una de las visualizaciones y así las veas de manera individual. Y así entiendes si Google Maps o el buscador de Google te están trayendo más o menos visitas. Importante destacar que en este gráfico lo que vemos son impresiones o visualizaciones y para nada significa que te hayan hecho clic en la ficha, solamente son visualizaciones, que hayas aparecido. Si aparece el local pack y tú estás ahí en esas 3 primeras opciones, tendrás una impresión, una visualización. Que eso ya se haya traducido a un clic en la ficha, eso ya no es lo mismo. Para eso ya nos tendríamos que ir al siguiente análisis que también nos proporciona la parte de estadísticas de Google My Business, donde nos dice las acciones de los clientes. Y aquí la información que se muestra es de cómo tu posible cliente interactúa con tu ficha. Cuando un cliente te encuentra, puede hacer lo siguiente: solicitar indicaciones de cómo llegar. De hecho, si tienes un número interesante, Google te muestra desde dónde llegan esas peticiones. Normalmente la mayor parte de las mismas llegan desde tu zona de influencia, aunque si tienes un producto o servicio muy exclusivo, con poca competencia, puede que las peticiones de cómo llegar a tu negocio sean desde zonas más alejadas al mismo. Otro tipo de acción que pueden llevar a cabo tus clientes son las llamadas. Y aquí Google My Business te indica cuántos clientes le han dado a llamar desde la propia ficha y te diferencia el número de llamadas que hay por día. Aquí muchas veces tenéis confusión porque el dato del gráfico global de interacciones muestra una cifra de llamadas diferente con la del gráfico de llamadas por días. El motivo es que el gráfico global solo coge las últimas 4 semanas y el que muestra las llamadas por día de la semana coge 30 días. Por eso, si veis alguna diferencia, se debe a este motivo. Y por último están los mensajes. No todos veréis esa información porque para hacerlo debéis tener activado la opción de mensajería. Importante, si vais a activar esta característica debéis estar comprometidos a atender en tiempo y forma a vuestros clientes, porque si no os irá en contra y podríais veros perjudicados a nivel de posicionamiento. Todo esto que os estoy contando os voy a dejar enlace en las notas del programa para que veáis los gráficos y podáis entender mejor todo lo que os estoy explicando. Otro aspecto más que analiza Google My Business es el número de visualizaciones de las fotos de tu negocio. Y también puede llevarte a error, porque si apareces en el local pack, concretamente en el snack pack, donde ya vimos en su momento, creo que en el episodio 2, que ofrece una pequeña foto del negocio o producto, aunque no cliquen en tu ficha, ya se considera una visualización. Si además el usuario le da a mostrar más sitios, saltará el Local Finder donde nuevamente apareces tú con tus fotos y se vuelve a contabilizar una nueva impresión de la misma. Por tanto, esta cifra hay que cogerla con pinzas y sobre todo entenderla bien. Asimismo, en el apartado de fotos podemos diferenciar cómo se visualizan tus imágenes respecto a las de la competencia y el volumen de fotos que son tuyas con respecto a la de tus clientes. Es una información interesante. No sé hasta qué punto puede ayudarnos a mejorar las ventas, pero sin duda es una información adicional. Y por último, llegamos a un gráfico que a mí me gusta muchísimo y es la de afluencia a tu negocio. Y lo que te indica es el volumen de clientes que llegan a tu establecimiento por horas. Un aspecto muy importante porque te puede ayudar a identificar en qué momentos necesitas refuerzos o establecer, por ejemplo, turnos de comida. Para acabar, es importante destacar que en estos resultados no se muestran las búsquedas por voz y no se diferencia entre las impresiones de pago, si él está haciendo anuncios, y las orgánicas, es decir, las que no son de pago. De hecho, si apareces en un anuncio y además en el local pack, contará como 2 impresiones dentro de las analíticas de Google My Business.
Sí que podrías hacer un rastreo diferente para las llamadas poniendo un número diferente, pero si queréis eso lo podemos ver más detenidamente en otro programa. Escribidme a lauraalfonso.com/contacto y si queréis que abordemos ese tema, encantada hago un episodio sobre el mismo. Y nada, y esto es lo que tenía que contaros hoy. Hasta aquí una visión sencilla y general de la analítica que muestra Google My Business. Espero que lo hayáis encontrado interesante y sobre todo que os sirva para entender los datos que arroja para vuestro negocio y podáis llevar acciones correctoras que os ayuden a mejorar y conseguir más tráfico. Y si es así, os agradecería muchísimo que os suscribáis a este podcast, lo compartáis en redes sociales e incluso si lo valoráis con 5 estrellas, muchísimo mejor, porque así me ayudáis a que sea más fácil localizarlo en los rankings de iTunes y de este modo podré llegar a mucha más gente. Así que nada más, ya solo me queda echar el cierre y nos vemos la semana que viene, aquí, en Negocios Locales. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.